Hola a todos. Les doy una cálida bienvenida a la siguiente sesión de la serie Jesus Deus. Soy el Dr. David Litua y hoy les voy a dar un resumen del capítulo 2. Para quienes estén interesados en el resumen del capítulo 1, ya está disponible, así como la introducción. Y así vamos capítulo por capítulo. De nuevo, esta serie solo está pensada como una especie de adelanto para que la gente conozca el libro y tal vez se anime a leerlo. Y con gusto responderé cualquier pregunta en Patreon en el nivel Tú eres nuestro Dios. Sigan al pendiente, dejen sus comentarios y un like. Continuamos. Solo quiero recordarles la tesis del libro. Los primeros cristianos divinizaron a Jesús en su literatura por la misma razón que otros pueblos antiguos del Mediterráneo divinizaron a sus héroes, gobernantes y benefactores. En este sentido, Jesús no era exactamente único, y es importante reconocerlo y reconocer la lógica de lo que considero la deificación discursiva o literaria de Jesús, es decir, la descripción completa de Jesús como un ser divino. En el capítulo 1 comenzamos con la primera experiencia de la vida humana de Jesús, su concepción y nacimiento. Por supuesto, hoy hablaremos del capítulo 2, de dónde nació este niño, niños divinos en el Evangelio de la infancia de Tomás. Para los que no conocen esta obra, les va a encantar. En un momento les daré toda la información que necesitan para encontrar este título y leerlo ustedes mismos. Pero por ahora me enfocaré en la tesis del capítulo. Ha habido muchos estudios sobre el Evangelio de la infancia de Tomás, tanto anterior como posterior a mi libro de 2014, y trato de ubicarme dentro de esa conversación. En la investigación académica, básicamente hay dos enfoques, dependiendo de si quieres analizar comparaciones helénicas o comparaciones más judaicas. Y hay estudios que intentan situar el comportamiento de Jesús como algo simplemente explicable, debido a su estatus como niño. Existen estudios que intentan compararlo con héroes judíos como Joní el trazador de círculos y otros más. Y hay estudios como el mío, donde intento aportar más comparaciones helénicas para mostrar que los cristianos no necesariamente leían textos de mitología griega como lo hacemos nosotros, no tenían por qué. Esas historias estaban muy arraigadas y formaban parte del acervo cultural común de su época. Así que al juzgar sus marcos de referencia y sus presuposiciones, y lo que ellos consideraban plausible sobre cómo se comportaría un Dios, y en particular cómo se comportaría un Dios siendo niño, tenían muchísimos datos con que trabajar. Mi tesis es que en el Evangelio de la infancia de Tomás, el joven Jesús actuaba prácticamente igual que otros dioses grecorromanos cuando eran niños o jóvenes. Es decir, defendían su honor. Y como me dijo uno de mis maestros, cuando insultas a los dioses, ellos van a defender su honor y te van a lanzar una bomba atómica. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso de Jesús. No es el típico genio del travieso, un chamaco revoltoso. Hasta da miedo, porque también mata gente, los asesina,
Asesina a todo niño que se cruza por su camino. Y aunque hay tanto académicos como lectores que intentan defender el carácter moral de Jesús en este texto, porque en ocasiones sana personas, pero estas curaciones son solo para demostrar que puede hacer esas cosas y no por misericordia o compasión hacia sus víctimas. Así que esto es muy parte de una concepción más helénica y grecorromana de Dios, pero probablemente, bueno, sin duda fue escrito por un autor cristiano, pero muy probablemente también por alguien con antecedentes judíos. En realidad no hay manera en que podamos extirpar exitosamente con bisturí al Jesús judío de la cultura helénica. Todo está revuelto. Ahora quiero que sigamos con el tema de los detalles del Evangelio de la infancia de Tomás, pero en esta sesión solo daré una breve introducción. Espero que más adelante, en algún momento, pueda hacer un análisis adecuado y completo de este texto. Aunque se llama Evangelio de la infancia de Tomás, Tomás no participa mucho. Es un Evangelio de la infancia porque habla sobre la vida de Jesús entre los 5 y los 12 años. En realidad no es un bebé, sino más bien, desde que es un niño pequeño hasta que llega a la pubertad. Y este es material que se llena con otros evangelios. Los otros evangelios no tratan sobre la juventud de Jesús, pero vemos que en las biografías clásicas sí trataban de hablar sobre la juventud de Jesús o de su héroe, de ser posible. Esto es como si los cristianos actualizaran la biografía de su héroe. No voy a hablar mucho sobre su fecha de composición y lugar de origen, pero muchos lo ubican en Siria en el siglo II. Si quieren leer este texto en traducción, pueden conseguir los Evangelios apócrifos de Hermanni Plech o el Nuevo Testamento apócrifo de J. K. Elliott. Pueden encontrar una versión griega en De Infantia Jesus de Tony Burke y un estudio clave es La infancia de Jesús de Ryder Hasgard. Van a encontrar mucho en línea y buscando también en bibliotecas. Es importante tener en cuenta que este no es un evangelio gnóstico. Nunca lo fue, nunca afirmó serlo, y la verdad es que tampoco tiene relación alguna con el evangelio de Tomás. Así que tomen esas cosas en cuenta al leer este texto. Les va a tomar entre 10 y 20 minutos. Es muy entretenido. Y para los que ya leyeron o están por leer Jesús Deus, ya saben que examino varios paralelos, es decir, analizo y comparo varias historias con las historias que aparecen en el Evangelio de la infancia. Pero aquí me centraré en dos. La primera es entre Jesús y Heracles. Y si buscan en Jesús Deus, podrán ver donde cito historias y tradiciones grecorromanas sobre Heracles cuando era niño, pasando por la educación tradicional que recibiría un niño y hasta cuando aprende a tocar la lira, que es un instrumento musical. Y eso que Heracles no era el estudiante más brillante, no tenía un talento natural para la música, y su maestro Lino, supuestamente hermano de Orfeo, se sintió frustrado con Heracles, y Heracles se sintió frustrado con él, y tomó su instrumento rompiéndoselo en la cabeza a Lino, matándolo al instante. Y como resultado, llevaron a Heracles a una zona rural y nadie podía traerlo de vuelta a la ciudad porque su padre se dio cuenta de que era peligroso. En el Evangelio de la infancia
A Jesús le dan clases de gramática. Tiene varios maestros que tratan de enseñarle el alfabeto, y Jesús no le importa nada de eso, exigiendo que él, como la sabiduría y el logos de Dios, debería ser quien les enseñe el alfabeto a ellos, lo cual es obviamente cierto. Pero ¿cómo iba a poder entender eso un maestro? Es al segundo maestro al que le toca la mala suerte. Jesús se enoja tanto con él cuando lo golpea, que era de lo más normal para los maestros en esa época, y de hecho, hasta bien entrado el siglo XX. Y cuando el maestro lo golpea en la cabeza, Jesús lo mata. Y entonces José, considerado padre de Jesús, intenta aislarlo y se muestra extremadamente preocupado. Cuando Jesús, al igual que Heracles, no muestra ningún remordimiento por defender su propio honor frente a su maestro, que deriva en su muerte sin que haya resurrección de por medio. Quizá el ejemplo más conocido por todos ustedes es el ejemplo de Penteo en la obra de Eurípides, Las Bacantes, o mejor dicho Dionisio, en su interacción con Penteo. Por supuesto, Dionisio es un dios, el dios del vino, y se reconoce como un dios joven. De hecho, su madre de la ciudad de Tebas murió cuando él todavía era un bebé aún en su vientre, pero esa es otra historia. Él regresa al pueblo de su madre y básicamente se encuentra con el alcalde de la ciudad, un personaje muy rígido llamado Penteo, cuyo nombre está asociado con el luto. Penteo es en realidad primo de Dionisio, porque Penteo es hijo de una de las hermanas de la madre de Dionisio. Están emparentados. Y Penteo no quiere saber nada de lo que él considera trucos afeminados de Dionisio, quien le da a Penteo unas cuantas oportunidades para que entre en razón, cuando ve al dios realizar milagros. Pero como Penteo no entra en razón, Dionisio hace que sus tías se vuelvan locas y lo despedacen miembro por miembro. Obviamente, en cuanto a detalles, no hay nada similar en el Evangelio de la infancia de Tomás. Pero cuando vemos la estructura de una narrativa, creo que hay algunas coincidencias interesantes. Cuando Jesús era un niño pequeño, estaba jugando junto al río e hizo unos pajaritos de barro durante el sábado. Y para demostrar que esto era perfectamente legítimo, él aplaudió e hizo que los pajaritos de barro cobraran vida y luego se fueron volando. Pero el hijo de Anás, el sumo sacerdote, se acerca a Jesús como si él fuera el defensor de las tradiciones y le dice que jugar en el lodo no está permitido en sábado, lo cual técnicamente es incorrecto. Pero de cualquier forma, Jesús se molesta mucho y con una sola palabra, una maldición, seca a su joven oponente y el hijo del sumo sacerdote muere ahí mismo al instante. Y nuevamente, lo que quiero destacar aquí es que estos niños divinos quieren que los demás reconozcan sus milagros. En el caso de Jesús, es hacer que los pájaros de barro cobren vida, y en el de Dionisio es salir de prisión y embriagar a toda una ciudad. Así que quienes viven los milagros deberían respetar a los dioses. Pero cuando no se les da el debido respeto,
los dioses responden con violencia. Y este es el paralelo estructural común que quiero señalar. Entonces, para resumir mi argumento, en este capítulo sostengo que Jesús no se porta mal simplemente porque es un niño. Seamos honestos, va mucho más allá de hacer un berrinche. Es algo así como un monstruo despiadado. Y debemos entenderlo como que está actuando desde su naturaleza divina para proteger su honor. Pero esta no es la naturaleza divina de una deidad platónica que es serena, sin celos, pacífica y trascendente. Este es el comportamiento de un Dios que está muy presente físicamente o de un Hijo de Dios que interactúa con el mundo. Igual que como lo hacían dioses como Heracles y Dionisio, los hijos de Zeus. Entonces, ¿en qué está basando este autor su concepción del comportamiento de una deidad infantil? Pues parece que es en estos relatos más populares de la teología grecorromana. Y parece ser que el autor asume que su audiencia no difería mucho en sus expectativas sobre cómo actuaría un dios niño. Así que en realidad no importaba si estabas hablando con una audiencia cristiana o con una más ampliamente helénica. Y cuando se trataba de llenar los huecos sobre cómo actuaría Jesús de niño, actuaba prácticamente igual que otros dioses niños grecorromanos. Él mismo es una deidad mediterránea y actúa como tal. Obviamente, el autor del Evangelio de la Infancia no busca apoyar un retrato filosófico de Dios. No es como Justino Mártir o Clemente de Alejandría. Pero esto no significa que su representación de Jesús fuera ignorante o estuviera fuera de sintonía con la cultura grecorromana. No, estaba muy en sintonía con la cultura grecorromana, pero en cierto estrato, o mejor dicho, en cierto nivel. Y probablemente no le interesaba a los lectores filosóficos más estrictos, sino a un tipo de lectores de nivel intermedio, de lectores cristianos, que estaban en el mismo nivel social que aquellos que leían novelas grecorromanas y textos mitológicos grecorromanos. Ese es el argumento del capítulo y ha tenido buena recepción, pero eso no lo voy a tratar aquí. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos por ver el video. Ya les dejé en una diapositiva anterior una bibliografía a los que quieran leer este Evangelio. Espero que todos ustedes lo revisen y lean el capítulo en Jesús Deus por su cuenta y me cuenten qué les pareció. Nos vemos en el próximo video y les agradezco nuevamente. Cuídense.